Tenemos aquí a la doctora María Caballero, que es llamada Vicky. Nosotros le llamamos Vicky. Y está para darnos parte de su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, en el tiempo que ha estado, desde antes todavía de haber venido a los Estados Unidos y en el tiempo que ha estado aquí. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros en esta mañana. De veras que tenemos muchas expectativas de lo que va a producir este testimonio en la gente que escuche, sabiendo que tenemos un Dios que todavía sigue obrando en cada uno de nosotros, de los que le creen, se atreven a creer. ¿Nos puedes contar un poquito de tu niñez, de dónde eres? Comencemos por ahí. Claro que sí. Eso me produce muchos recuerdos, aparte de euforia, melancolía, nostalgia. Mis años de niñez fueron como los años de niñez de cualquier otra persona. No era una familia de recursos. En realidad nosotros éramos una familia de escasos recursos. Aunque mi padre tuvo la oportunidad y tuvo muchísimo dinero, eso no es presunción ni nada semejante, pero aquí lo que yo quiero enfocar, que mi niñez fue una niñez pobre, una niñez donde jugábamos con juguetes que nuestro padre nos hacía, una niñez donde vivimos felices con los recursos que teníamos, y eso fue lo más importante. Recuerdo a mi madre siempre contenta, siempre feliz, cantando, porque habrás de saber que siempre hay una diferencia entre lo que es papá y mamá. Yo siempre recuerdo desde muy niña tener muy claro lo que yo quería hacer. Nosotros en la familia siempre nos enfermábamos mucho y siempre nos estaban curando que aceite de caguama, que cositas así naturales, que Big Vaporub, lo que yo recuerdo que ponían un montón de aceites y nos curaban los oídos con, no sé, no recuerdo exactamente qué era, pero total. Entonces yo pensaba, ¿y por qué nos enfermamos tanto? Yo de niña padecía de bronquitis, de los oídos, de la garganta. Yo siempre quise saber cuál es la razón de la enfermedad de las personas, empezando conmigo. Yo tendría, ¿qué sería? No sé, no recuerdo exactamente qué edad, pero yo era niña. Tendría unos 7 u 8 años quizá. Entonces, en base a eso yo quería saber el por qué se establecía la enfermedad en el cuerpo humano. Y siempre dije, bueno, algo tiene que haber para enfermar a las personas. Cuando yo crezca, cuando yo sea grande, le decía a mis padres, yo voy a ser doctora. Y después a mis hermanos, cuando yo crezca, yo voy a ser doctora. Cuando yo sea grande, yo voy a ser médico y yo te voy a rajar la panza. Eran las palabras de una niña. Entonces fui creciendo con esa idea. Mi padre no era de los papás que querían que sus hijas mujeres estudiaran. Eran tiempos atrás y con una mentalidad, podemos decir, arcaica, pero a la vez no era que él en el fondo no quería, era el trasfondo que traía él en su familia. Entonces de ahí fue naciendo la idea de yo ser médico. Qué bueno. Se escucha que tuviste una niñez con un poco de dificultades, sin embargo, fue una niñez feliz, eran felices con lo que tenían, y eso es importante, eso creo que es lo que hace a una niñez feliz, disfrutar de lo que se tiene. También, qué bueno que tuviste la oportunidad de conseguir tu carrera, el sueño que desde pequeña tú tuviste y no cambiaste. Me da la impresión de que eres una mujer que tienes una meta y en esa te enfocas y en esa es por la que trabajas y por la que has conseguido en este caso, ¿verdad? Y bueno, ya teniendo tu profesión en México, ¿cuándo es que nace esa idea de venir a los Estados Unidos? Bueno, aquí cabe mucho igual la honestidad, ¿no? En México hay oportunidades de hacer una carrera, pero una vez que tú haces tu carrera, las oportunidades de establecerte ejerciendo tu carrera no es que son mínimas, sino
que el ingreso que tú obtienes ejerciendo tu profesión es algo muy mínimo. Entonces yo nunca me conformé a decir, voy a tener con esto. Siempre me platicaban, si te vas a Estados Unidos, tú vas a triunfar porque tú eres médico. Pero eso era una idea totalmente fuera de lugar. Aún siendo médico, tú tienes que hacer el esfuerzo y súper esfuerzo, porque cuando tú llegas acá se presentan muchas cosas. Se presenta que la barrera del idioma, se presenta la cultura, se presenta la competencia, la discriminación, la oposición. ¿Por qué no decir así? De que, ¿cómo siendo yo hispano voy a llegar a entrar a una universidad donde hay una diversidad de razas? Entonces, yo insistí, yo sabía que fácil no iba a ser, pero insistí año tras año, aplicando aquí, aplicando allá, aplicando más allá. Ok, te falta este prerequisito, porque cuando yo llegué aquí, me fui a la escuela a aprender inglés, pero yo era mamá y también era esposa. Entonces los niños tenían que crecer con una mamá. Yo dediqué muchos años a hacerme cargo de mi familia, pero a la vez trabajar. Entonces fue aún más difícil, porque tenía que estar en casa con los niños, tenía que estar trabajando, tenía que ser mamá de tiempo completo, esposa y estudiante de tiempo completo mientras ellos crecían y yo me preparaba para ir a la universidad. Oh, wow. Sí, ser mamá, venir a un nuevo país con una nueva cultura, nuevo idioma y enfrentar muchas dificultades no debe ser fácil, y además ser esposa. En todo ese tiempo que tú tienes esas dificultades y te determinas por alcanzar lo que estás queriendo ser, revalidar tu título de México, hacerlo acá efectivo, ¿cómo es que esa situación que te encargas con ellos, qué tan fácil fue eso, hacer todas las cosas a la vez? ¿Y qué tiempo te tomó para que pudieras lograr obtener tu título acá? Te diré que no fue fácil, fue, como siempre he dicho, escalón por escalón. No toda la vez. Siempre yo dije, yo tengo que ser lo que yo he anhelado, lo que yo he visualizado en el fondo de mi ser. En el fondo de mi alma, yo no estaba contenta como estaba, siendo que yo había dedicado tantos años de mi vida a estudiar, incluso a trabajar allá mismo en México. Entonces yo tenía esa espinita. Aquí puede ser que me haya tardado muchos años para lograr hacer lo que tenía que hacer, pero en ese entonces ser mamá era lo más importante para mí, y ser una buena mamá, y ser un buen ejemplo para mis hijos. Pero el gusanito de decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es fijarse, como siempre he dicho a mis hijos y a todas las personas que se acercan, fíjate metas. No lo vas a alcanzar todo en un momento. Es metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Visualízate a ti misma dónde quieres estar en determinado tiempo. Entonces era que yo quería mirarme y de hecho me miraba con mi bata blanca. Ya sabes que siempre traemos el estetoscopio colgado en el cuello como la armadura, como la herramienta de trabajo. Entonces siempre me visualizaba así, con mucha gente y ejerciendo mi profesión aquí en Estados Unidos. Y no solamente eso, sino en mi propio lugar. Eso tuvieron que pasar algunos años porque yo trabajé, claro, al salir de la escuela para alguien más. Pero yo no estaba conforme así. Realmente se ayuda a mucha gente porque siempre ha sido el propósito, ayudar a la gente a curarse, a sentirse bien en todas las esferas, en el campo físico, pero sabemos que detrás del campo físico viene muchas veces, y un porcentaje muy alto, lo emocional. Entonces, tenemos que, en mi caso, tenemos que ir primero a lo emocional.
Después de investigar qué hay detrás de lo emocional, nos damos cuenta que detrás de cada situación emocional fuerte hay muchas, pero muchas enfermedades. No nos podemos imaginar. 90 y tantos % de las enfermedades, la causa principal es emocional. Es emocional que después se va manifestando físicamente. Entonces hay que curar primeramente las emociones y por ende el alma. Y eso es algo muy bonito. Es algo muy bonito porque si tú tienes tu propio lugar, no vas a estar con la angustia de decir, ya tengo tantos pacientes esperando, ahorita van a venir a tocarme la puerta, doctora, tiene tantos pacientes en línea, apúrese. Eso era lo que a mí no me gustaba cuando yo trabajaba para alguien más, porque siempre he sido una mujer de conversación, pero más que nada de escuchar. Y cuando nosotros escuchamos a las personas, lo que traen dentro de su alma, podemos nosotros, a veces sin saber, o en este caso quizá el Espíritu Santo a nosotros nos guíe, porque es mi oración siempre, trabajar para Dios y dejar en el alma de las personas hacer una diferencia entre el trato con otros profesionales sin exactamente querer que ellos hagan lo que yo hago. Lo que yo hago es algo que ha nacido desde siempre. Desde siempre yo he visto qué tan vinculado está una cosa con la otra, y es mucho. Vienes aquí a querer revalidar tu título, eso es casi literalmente, no digamos imposible, pero es algo muy, muy extremadamente difícil. Entonces hay que optar por opciones. Aquí le explicaba a tu esposo que nosotros somos médicos asociados. Yo soy médico cirujano, pero aquí el título de médico asociado es lo que se llama PA. Entonces, para lograr tener el título de PA, médico asociado, aquí en Estados Unidos es un show. Haz de cuenta que yo vine con mis papeles y todo, que todo lo que yo estudié en mi país no valió de nada. No valió de nada, yo creo por la competencia, yo creo por la discriminación, yo creo por tantas cosas. Entonces yo tuve que pasar por mucho. Después de que yo voy y presento mis credenciales, ¿sabes qué? De las credenciales que tú tienes acá, no vale nada. Luego, mándame el kinder si quieres, yo me regreso, pero yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Y iba un año, ¿sabes qué? Te falta esto en el colegio, ahora te falta matemáticas, ahora te falta antropología, ahora te falta biología, ahora te falta química, ahora te falta esto. Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo tenga? Dámelo en papel y yo lo voy a hacer. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero yo lo voy a hacer. Entonces, así fue la historia. No es que yo me fui de lleno ahí, no. Al principio yo tuve muchos trabajos. El primero fue haciendo blinds, cortinas, y de eso pasaron 9 meses. Yo pude ahorrar para traerme a mis hijos. Entonces, ya yo vivía en un cuartito quizá tan pequeño de aquí a allá, dormía en el piso con unas colchonetas, con unas cobijas. Eso no me importaba. Yo sabía que yo iba a llegar donde yo quería llegar. En ese entonces, en esa época, nosotros literalmente nos criamos en el Evangelio por medio de uno de mis hermanos. Pero tú sabes cuando uno se descarría y todo. Ahora entonces ya estás en los Estados Unidos y empiezas a experimentar una nueva vida con nuevos retos. ¿Y cuándo viene la idea de traer a tus hijos? Como decía, la idea de traer a mis hijos conmigo siempre fue, simple y sencillamente, dado esas circunstancias, yo no podía traer a mis hijos porque no sabía ni dónde iba a estar yo misma. Entonces fue cuestión de que pasara un tiempo, de que yo me acomodara, de que yo buscara un lugar donde vivir para entonces y trabajar, obviamente, para tener los recursos de traer a mis hijos conmigo. Pasaron unos 9 meses cuando mis hijos tuvieron que quedarse con una tía, cuidándolos ella. Ok. Entonces, ¿ya vienen tus hijos después de haberse quedado con una tía de ellos allá? ¿Vienen acá cuando tú posiblemente ya estabas un poco estable, tenías un lugar para recibirles?
¿Es así? Digamos que estábamos estables, y sí y no. Okay. Porque los ingresos que yo recibía eran ingresos mínimos. ¿Tú sabes cuánto puede ganar una persona ensamblando cortinas? Oh, wow. Ajá. Pero después de eso yo dije, esto como que me estaba enfermando mi espalda. Y yo dije, no, como sea, voy a tener que ir a la escuela, voy a tener que superar esto. Entonces me fui a hacer un curso corto de Medical Assistant. Okay. Entonces después de ese curso yo encontré trabajo, pero no solamente era ese trabajo que tenía, porque siempre me han gustado los niños a mí mucho. Esa es mi pasión. Durante ese tiempo yo también trabajaba, a la vez que era Medical Assistant, era asistente de maestra. Okay. En ese tiempo que recuerdo fue un tiempo hermosísimo, porque los niños te enseñan tanto. Los niños te enseñan transparencia, te enseñan honestidad, te enseñan inocencia, ternura, te enseñan amor, te enseñan tanto de esa alma inocente, que lo mismo le da andar descalzo que traer zapatos, vestirse como se vista. O sea, ellos honestamente a mí me enseñaron mucho. Siempre me han enseñado, pero ahí yo estaba metida con ellos, literalmente yo estaba tan concentrada en lo que hacía en ese entonces, que no me importaba quedarme después del trabajo a enseñar a los niños que no sabían leer. Uno específicamente lo recuerdo, y su nombre es Gabriel. Estaba muy atrasado. Parecía que tenía muchos problemas en su casa. Entonces yo le tomé un afecto súper especial a ese niño y lo saqué. Ese niño va a salir al parejo de todos y va a saber leer igual que todo el mundo sabe. Y al final de todo logramos que Gabriel lograra pasar porque en ese entonces era el primer grado que yo asistía. Asistía al maestro, pero no era que era su asistente. Realmente yo era la maestra del grupo. 90 y tantos % de los niños eran hispanos, hablaban solo español. Entonces a mí me empacaban lo de un asistente, pero realmente yo era la maestra de ese grupo de 25 niños, algo así. Ahora que ya están tus hijos acá contigo y empiezas a seguir estudiando poco relacionado a tu carrera, un trabajo aquí, un trabajo allá para ayudarte, ¿en qué momento puedes tomar nuevamente, revalidar tu título de doctora acá? Bueno, aclaremos el término que mucha gente no entiende. A pesar de yo ser médico, a pesar de yo ser un médico cirujano en mi país, tuve muchos obstáculos para llegar y a hacer lo que yo ahora soy, que es el equivalente a un médico asociado. Aquí en Estados Unidos es un PA. Ese es el título que yo tengo porque a mí me gusta hablar lo que sea claro, ¿okay? Sí. Pero un médico asociado hace las funciones de un médico aquí. Entonces, ese es el título que yo tengo. Lo que me tomó llegar a eso fue ya enfocada en mi carrera, fue del 96 al 2003. Okay. Porque tuve que hacer una serie de prerequisitos, como te contaba. Cuando yo presento mis credenciales, me dan un equivalente a el título de médico cirujano. Voy a la universidad, a las universidades donde apliqué, presento este documento y me dicen, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste en México es nulo aquí. No sé por qué sería la razón. Wow. Y siempre en mente diciendo, sí, está bien, si tú quieres, y literalmente yo así lo dije, a lo mejor fue una falta de respeto, ¿no? Pero si tú quieres, yo voy al kinder de verdad. Yo me regreso al kinder si tú quieres. Nomás dime qué quieres que haga. Y iba un año, ahora te falta esto. El otro año, ahora te falta el otro. En fin. Dime claro, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Porque yo lo voy a hacer. Y esa misma universidad, al final de un año, de 2 años, de 3 años, me dan la noticia de que yo soy aceptada en la universidad. Y en la universidad fueron 2 años solamente. Pero después de estudiar un montón antes. Me tomó 2 años, un año de la carrera, otro año de la carrera y a la par de la carrera, las prácticas.
que fue donde Dios fue extremadamente bueno conmigo. Yo tenía que ir 2 horas en el camión a la universidad, 2 horas de regreso a la universidad. Y ya estando en la universidad me contacto con compañeras del grupo, busco ride a mi casa porque era gastar 4 horas del día en transportación solamente. Entonces tuve la bendición de tener una muy buena amiga, una hindú, se llama Pintu Patel, y ella se ofreció a darme ride. Había muchos acomedidos en aquel entonces, imagínate cuántos años atrás. Y uno de ellos se me acercó y me dijo, yo te doy ride. Luego, ¿sí? ¿De veras? Me dice ella, no, tú no te vayas con él. No, ¿tú piensas que yo me voy a ir? Yo prefiero gastar 2 horas en el camión. Dice, yo te llevo. Y ya supo dónde vivía y ella me transportó 1 año completito, venía a mi casa por mí y me dejaba en la casa de regreso. Y realmente esa chica fue un ángel. Después de ese tiempo ya tuve que transportarme yo en un carrito viejito que ni siquiera era mío, era de mi hija, pero al fin, aún sin manejar mucho en el freeway, porque siempre ha sido mi debilidad, no soy buena para eso, pero bueno, me quedaba a veces con poquita gasolina, me perdía de un lugar a otro, decidiendo, y aquí traigo tanto dinero, ¿para dónde le gano? Si me voy para acá, voy a quedarme con poquita gasolina, no voy a alcanzar a llegar acá. Muchas cosas pasaron, el carro me dejaba, el mofle que se le caía, porque era un carro viejito. Entonces, los trailers volando, podría decir yo, a un lado, a otro, y ahora para dónde me hago. O sea, fue algo muy bonito, porque yo no perdía las agallas, las ganas de decir, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Y cabe decir que en ese tiempo yo no venía a la iglesia. Cabe decir que en ese tiempo, como a todo mundo nos pasa, yo me di una descarriada, pero aún el Señor tuvo misericordia de mí, aún el Señor me mostró su amor y su compasión. Así es, justamente a eso quería llegar. Tú en toda lo que acabas de relatar de tu vida, se ve mucho esfuerzo tuyo, pero después nombras a Dios ahí. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento Dios empezó en tu vida? ¿Hace qué tiempo le conocías? ¿Cómo fue eso? Tuve la bendición de conocer al Señor muy chiquita, creo que tenía unos 6 años, 7 años, cuando uno de mis hermanos, el mayor, conoció al Señor. Entonces él fue introduciendo el Evangelio, me llevaba a mí a la iglesia. A mí me gustaba mucho ir, me gustaba mucho convivir con los niños, y después fue la familia, después fue mi mamá que se convirtió al Señor en una forma extraordinaria, donde tú mirabas a esa mujer y la alegría que irradiaba, su mirada, su sonrisa, su canto, sus ganas de servir al Señor, sus oraciones. Mira, te voy a decir una cosa que me impactó mucho de mi madre, su alegría. Se levantaba cantando, poniendo su cafecito. Si mi madre no oraba 5 veces al día, no oraba ninguna, pasaba horas orando, pasaba horas leyendo la Biblia, y con esa alegría. La canción preferida de ella era Su Espíritu Santo en mi ser, el fuego hará derramar. Tenía una voz muy hermosa mi madre, y fue así que todo eso se me quedó a mí, y de repente las jaladas de oreja de ellas, porque mi mamá falleció a los 63 años. El Señor se la llevó en un accidente muy trágico, en un accidente automovilístico que fue algo demasiado dramático, pero bueno, yo sé que ella está en un lugar precioso, y eso es consuelo para todos nosotros. Ya hace más de 20 y tantos años que ella se fue con el Señor. Tengo otra pregunta. ¿Y cómo es que llegas acá a The Rock, la iglesia The Rock? Bueno, mi hija y mi hijo se bautizaron muy, muy jóvenes. Bendito sea el Señor del cielo. Hemos atravesado muchas situaciones, pero ella venía a La Roca. Mi hija venía a La Roca y me decía, mami, vamos a la iglesia.
mami, vamos a la iglesia. Sí, hija, sí, voy a ir. Ella insistía tanto en que yo venía a la iglesia que una de esas veces, pero ella iba a la iglesia de español, de inglés. Decía, hija, pero es que yo no me siento confortable con los americanos, tú sabes, como uno con sus culturas se encuentra mejor, más confianza, más de todo. Entonces me decía, mami, ellos también tienen servicios en español. Vamos conmigo primero, si no te gusta, si no entiendes todo, no hay problema. Tú puedes ir al culto español. Ella insistía tanto una vez, entonces yo vine a la iglesia de inglés con ella y yo no podía estar confrontando al Espíritu Santo, por así decirlo. Entonces yo tomo la determinación de realmente asistir a la iglesia y que fuera en una forma persistente, constante. Yo vivía con una persona con la cual yo no estaba casada. Entonces pasaron los años, pasaron un buen número de años y de repente yo me sentía como que no podía tener paz en mí, no podía. Para eso los pastores tampoco sabían. Y un buen día yo me determino y vengo a la iglesia y les digo, ¿saben qué? Está pasando esto, yo estoy viviendo de esa manera y yo quiero vivir diferente y he tomado la decisión de cortar esa relación. Y así fue. Corté esa relación, costó mucho. Un intento, 2 intentos y hasta el último intento fue que, bueno, yo creo que obedecer a Dios, la obediencia que tú tienes cuando Dios pone algo en tu corazón, que tú tienes que hacer, porque no puedes estar viviendo con un pie adentro y otro pie afuera. O eres o no eres, o es todo o es nada. Entonces así fue que pasó. Y la historia, pues creo que ha tocado la vida de muchas personas, porque muchas mujeres como yo pueden estar en esa misma situación, y yo les invito a que sean valientes, que tomen determinaciones, porque yo estaba viviendo una situación demasiado desagradable ante los ojos de Dios, de mis hijos y de mi familia. Entonces tú podrías decir que la vida, por más difícil que sea, teniendo a Dios en ella, es más fácil cuando la vida difícil, cuando no tenemos a Dios, es mucho más difícil. Pero cuando tenemos a Dios, por más difícil que sea, podemos salir adelante, porque Él nos puede dar la paz y la luz la fortaleza para seguir. Absolutamente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura, podemos tener esa paz que guarda nuestros corazones y que guarda también nuestros pensamientos. Entonces, una vez que tú tienes paz, tienes todo. Así es. Una vez que tú tienes paz, puedes tener salud. Y es lo que la gente carece, paz. Paz. Eso es lo que yo también insisto yo con mis pacientes. Si tú no estás sana de tus emociones, tú no puedes tener paz. Y si tú no tienes paz, tú te vas a enfermar. Cúrate y cura tus emociones, cura tu alma. Cuando tú cures todo eso, vas a lograr tener una sanidad física. Así es, de acuerdo de lo que yo sé por estudios que se han hecho, aún la falta de paz o en el alma, tener tanto resentimiento puede aún producir cáncer. Absolutamente, no solamente cáncer. Yo siempre les digo a mis pacientes, más a las mujeres, porque las mujeres se abren mucho conmigo, igual los hombres, pero tengo más tiempo para ellas. Eso ha sido como algo que ha puesto Dios en mi corazón, de decir, no, así no es. Tú levántate, tú perdona, porque todo eso que traes te está enfermando. ¿A quién odias? ¿En contra de quién tienes amarguras? ¿En contra de quién tú realmente estás cargando esa mochila? Falta de perdón. Falta de perdón es importantísimo. Perdona. Y no vas a perdonar porque la persona realmente lo merezca. Lo vas a perdonar porque perdonando es que tú vas a liberarte de todo eso. Y es como dice la palabra del Señor. Tenemos que perdonar para nosotros poder también ser perdonados. Así es. Entonces, después, gracias por todo ese testimonio que hemos escuchado, doctora Vicky. Conocemos que la doctora Vicky, siendo una madre soltera, una mujer con
enfocada en lo que ha querido siempre desde su niñez, a pesar de las dificultades, confiando en Dios en cierta forma, sigue adelante, y cuando se decide ponerle a Dios completamente en su vida, todavía la vida, el camino se le abre un poco más y es más fácil su trayectoria, y empieza a alcanzar esos sueños que ella ha tenido, pero sobre todo esa paz que solamente puede venir de Dios. Entonces, doctora Vicky, una pregunta: ¿qué consejo tú les podrías dar a aquellas madres solteras que todavía están en esa situación y tal vez tienen dificultades? ¿Y cómo es que ellas pueden hacer para que ellas puedan lograr conseguir esos sueños y esa paz que puede llevarles a conseguir esos sueños juntamente con sus hijos? Bueno, para que tú obtengas realmente la paz tienes que obedecer. ¿Y obedecer qué? Pues obedecer los preceptos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Nosotros no podemos engañar a Dios. Tratamos de ocultar cosas, tratamos de aparentar cosas, pero solamente Dios conoce. Y si Dios conoce, entonces, ¿cuál es el objetivo de estar engañándote? Quizá a ti misma y también al resto de la gente. Como que eso no tiene sentido. Y a todas las mujeres, y por qué no decirlo también a los hombres, yo les digo, porque sabrás que hay muchos médicos que vienen de otros lugares y nos visitan a nosotros, especialmente a mí, porque tú sabes, ¿no? Entonces, yo les digo, no tienen que fijarse, ni tampoco tienen que limitarse a que mucha gente que está tan bien preparada aquí, siendo médicos, siendo cardiólogos, siendo neurocirujanos, están trabajando en cosas que realmente, y no es que el trabajo en sí no es vergonzoso, porque todo trabajo es digno, pero tienen un tremendo potencial, tienen una tremenda capacidad y lo están desperdiciando. Siempre les digo, es que no va a venir del cielo, realmente. Viene la dirección, viene lo que tienes que hacer, pero tú tienes que estar esforzándote. Y como decía la otra vez, el esfuerzo realmente duele. Así es. Pasarse horas enteras, noches enteras durmiendo 2, 3 horas o sin dormir. Así es. Tener la obligación en casa con los niños, con la escuela de los niños, con la tarea de los niños. Ser una mamá, en pocas palabras, y una buena mamá. Entonces, eso conlleva una responsabilidad enorme. Aún mis hijos se recuerdan cuántas veces me encontraron dormida ahí sin ir a la cama. Esos son recuerdos muy gratos para ellos y de mucho valor. Entonces, les digo a todos, ustedes mírense a sí mismos a dónde quieren llegar. Tómense una foto y digan, aquí quiero llegar. No van a llegar en una sola vez, pero escalón tras escalón, metas a corto, mediano y largo plazo. Y persistan en sus sueños, persistan en sus ideales. Hay que tomar mucha disciplina, mucha dedicación, mucha constancia, mucha persistencia y sobre todo tomarse de la mano de Dios. Así es, gracias. Entonces, me encanta lo que dices, que nos tomemos una foto de lo que queremos ser, y entonces caminar en eso. Pero esa foto debemos mirarla diariamente, ¿verdad? Absolutamente. Ya. Entonces eso sería lo que dice la palabra, que llamemos a las cosas que no son como que si fueran. Esa es la fe cuando nosotros hemos ya visto en nuestro corazón. Absolutamente. Y con la obediencia de seguir al Señor, que Él prefiere antes que sacrificios, pues ahí seguimos, aunque debemos sacrificarnos nosotros mismos. Cuando somos inmigrantes, sobre todo, es posible alcanzar esos sueños que tenemos. Creo que aquí tenemos un gran ejemplo de la doctora Vicky Caballero y estamos muy contentos por haber estado contigo en estos minutos. De veras que ha sido una gran bendición y pienso que este video, donde quiera que se vea, va a inspirar a muchas personas para esforzarse, ser valiente, como Dios le dijo a Josué. Que esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vaya. Creo que eso yo he visto en tu vida. Te felicito por el progreso que has tenido, el éxito, y solamente puedo decirte muchas gracias por tu tiempo.
Bendiciones. Al contrario, muchísimas gracias. Es una bendición grande para mí. Entonces, para concluir con este hermoso testimonio, impactante testimonio, ¿tienes algún versículo que quisieras compartir con nosotros? Claro que sí. Se encuentra en Isaías 3:10 y dice: Decid al justo que le irá bien, porque él comerá de los frutos de sus manos. Wow, muy poderoso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermana. Es un placer tenerte Mucho gusto. aquí y que Dios te siga bendiciendo. Igual para ustedes. Gracias.